tenemos el gran gusto de compartir con tres organizaciones de América Latina que nos van a contar un poco a través de las voces de las compañeras, cuáles son digamos, las actuaciones y las actividades que se están llevando a cabo. Antes que nada quería compartir con mi compañera Ana Lidia, que ella va a estar un poco en todo lo que tenga que ver con el apoyo técnico. Entonces, hola Ana, Hola, ¿qué tal? si quieres, nada, si quieres comentar algo, y que creo que algo habías hablado de una evaluación que queremos hacer después o algo así. Sí, bueno, queríamos darles la bienvenida. En primer lugar, gracias Carla, darles la bienvenida, comentarles que tengan los micrófonos apagados, por favor, y que podrán participar una vez terminen las ponencias con sus preguntas, tanto encendiendo la cámara de vídeo y el audio, o si lo prefieren solo el audio, o a través del chat, y Carla, que moderará la sesión de hoy, irá leyendo sus preguntas en caso de que quieran ir formulándolas a través del chat. Esperamos que disfruten mucho de la sesión. La sesión está siendo grabada y estará disponible en su mayor parte a través de nuestra página, y les avisaremos a través del correo electrónico cuando estén disponibles también las grabaciones. El formulario de evaluación que comentaba Carla es un formulario que les facilitaremos por correo electrónico para que, por favor, si son tan amables, lo cumplimenten para saber cuál es su valoración sobre el evento, sobre las ponencias a las que hayan asistido, y todas las sugerencias son bienvenidas. Y dicho esto, esperamos que disfruten mucho de la tarde. Y Carla, adelante. Bueno, pues efectivamente, bienvenidas a todas. Vamos a empezar presentando a Erika Smith, que de origen estadounidense ha trabajado formando a mujeres en México en el uso de las computadoras e internet desde el 1991. Es integrante del programa de Derechos Humanos de la Asociación de Progreso de las Comunicaciones, donde es responsable de la formación de redes y capacitación en la región de América Latina en temas de género, de tecnologías de la información y comunicación, seguridad digital e internet feminista. Es parte del equipo coordinador Dominemos la Tecnología. Y bueno, sin más, Erika. Ay, qué gusto, muchas gracias. Aquí es todavía la mañana en México. Allá yo sé que están ya en la nochecita. No sé si en estas horas y temporadas en Gran Canaria si hay sol todavía o si ya está el atardecer, no lo sé. Ahí ustedes cómo lo están viviendo. Si ya es hora de chela, un tecito mirando el atardecer, no sé. Es hora de chela. Bueno. Así que nos encanta. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por venir y sacrificar un poco. No tienen que sacrificarla, traigan la chela para acá. Sacrificar un poco la hora de chela. Es muy interesante toda esta serie que tienen planeado en Opciónate, que está como entrando en diferentes aspectos de la violencia machista. Les felicito el esfuerzo y además el hecho que están viendo desde muchas diferentes perspectivas, ¿no? Desde en los juegos, que tanto jugamos nosotras como juegan personas más jóvenes, por lo menos que yo, o incluso para las personas que tienen hijos o hijas, llega a ser también de muchísimo interés. Pero yo creo que muchas veces cuando hablamos de las mujeres y género en los videojuegos, por ejemplo, luego automáticamente estamos no pensando en creadoras ni en personas que las juegan, sino que están pensando en, ay, ¿cómo están representadas? O, ay, mis hijitos. Y la realidad es que hay unas gamers increíblemente chingonas, etcétera, que están ignoradas siempre en estos resúmenes de género y videojuego. Entonces, qué chido que lo están tocando varias veces. Y también desde la perspectiva, yo sé que Pantallas Amigas han trabajado mucho desde la perspectiva de la niñez y de los y las jóvenes, o intenta dirigirse a este público y a autoridades, entonces es otra perspectiva más. Y bueno, mañana yo sé que tienen un gran aliada, que es Acoso Online, ¿no? Que hacen un trabajo increíble en cuanto a la difusión
de imágenes íntimas no consentidas. Ellas lo hablan como pornografía no consensuada. Tenemos unas diferencias de términos allí que les podemos platicar, que puede ser interesante para el debate después también. Pero bueno, como dijiste, Carla, yo soy Erika, mucho gusto, mucha emoción estar con todos ustedes aquí. Yo vengo como parte de una campaña que ha existido desde 2006, que es Dominemos la Tecnología, nombrado en inglés Take Back the Tech, para coordinar con los nombres de retomar la calle, que es un espacio público, que es nuestro espacio y no debemos estar obligadas a cuestionar nuestro lugar en este espacio o obligadas a salir de este espacio. Y en este sentido, buscaba la campaña cuando inició en 2006, recordar la historia de las mujeres en la tecnología, recordar que no, la tecnología que vivimos y el Internet que gozamos no es un espacio que fue construido por un Steve Jobs o un Bill Gates. No, o sea, eso no es la historia de la tecnología y de hecho Luchadoras tiene toda una serie acerca de la tecnología y las mujeres que es bellísima, bellísima, que tienen que ver. Márcala como sus cosas de hacer en las vacaciones ahorita, si es que las van a tener. Entonces, cuando iniciamos Dominemos la Tecnología, era un esfuerzo de acompañar a los 16 días de acción en contra de la violencia de género. Y en ese tiempo, que no fue hace tanto, en 2006, nos platicaban feministas, porque pues nosotros sí somos feministas y trabajamos con muchos diferentes grupos que defienden los derechos de las mujeres y estamos diciendo, oigan, esta violencia que está sucediendo en Internet es muy preocupante. Es preocupante porque amenaza nuestra expresión, pero también amenaza un espacio político muy importante. Y en ese tiempo, y estamos hablando, nuestro trabajo en APC es en muchos diferentes lugares, con muchas diferentes organizaciones. De hecho, estamos como súper contentas porque TEDI, que es una organización miembro de APC, con sede en Paraguay, pero tenemos miembros en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, África y en diferentes partes de Asia. Y en ese entonces hay que imaginar que no es Internet que gozamos hoy, ¿no? No había ancho de banda, o sea, no había, las redes sociales estaban en proceso, pero no estaban en el auge, no eran, nadie tenía teléfonos celulares en los países donde nosotros estábamos trabajando, o sea, o muy pocos y ciertamente no eran teléfonos inteligentes. Entonces, cuando empezamos, las organizaciones feministas dijeron, ese no es violencia, ¿no? Entonces, nosotras en Dominemos la Tecnología desde aquel entonces estábamos buscando decir, bueno, Internet, plataformas, lo que es nuestra manera de ocupar este espacio es increíblemente estratégico para todas nuestras luchas y hay que explorar esta posibilidad de usarla de manera mucho más estratégica de la que estamos usando. Un poco perspectiva herramienta, ¿no? Pero yendo más allá a entender Internet como un espacio político y uno que queremos nosotras como mujeres feministas, personas no binarias, como comunidades LGBTQI, este es un espacio que queremos definir, crear y asegurar nuestra presencia y también que nosotras y nosotros estamos tejiéndola, ¿no? O sea, no puede ser nada más, esta es mi opinión, no, yo la voy a moldear, yo la voy a transformar, yo la voy a ocupar, ¿no? Entonces, mucha de esto fue la intención al crear la campaña de Dominemos la Tecnología, pero el primer trabajo era definir qué es violencia relacionada con la tecnología, qué es... ¿Cómo estamos entendiendo esta cosa? Y empezamos creando evidencia, mapeando, y muchos años después revisitamos las definiciones y cómo estaban siendo ejercidas esas prácticas, y junto con Luchadoras y otra organización, Social TIC, y un integrante de ahora Segu Digital, Indira Cornelia, definimos 13 diferentes formas de agresión, y ha sido increíblemente útil para que la gente lean y definen y checan, yo sé cómo está sucediendo esto, ¿a poco esto es violencia relacionada con la tecnología? Eso es violencia de género. ¿Por qué? Porque la normalizamos tanto, la vemos como, bueno, es
esta es nada más la realidad de estar en Internet. O sea, estás en Internet, es uno de los costos, es lo que te va a pasar. Ay, pues, ¿qué quieres? Siempre hay troles. Ay, no, así es la vida en Internet. O sea, esta normalización, uno, cede espacios realmente. Yo creo que sí, todo el mundo tenemos que escoger cuál va a ser nuestra lucha y dónde vamos a invertir nuestro tiempo, pero la normalizamos tanto que no la cuestionamos, que no tiene que ser así y además no está bien y además sí es violencia. Y si lo separamos y decimos que esta no es, aunque hay violencias que nos preocupan de manera increíble de todo tipo, no es un concurso de qué es más violento o no es violento, sino es comprenderlo como no algo personalizada, no algo que te pasó a ti porque la foto que tú publicaste, pudimos ver tus tetas muy chulas, un poco más apretaditas en la playa. No, no es algo que te pasa a ti, es algo sistémico, no es algo personal, no es algo individual, no es algo que tienes que vivir incluso en silencio. Es algo que pasa de manera sistémica a todas las mujeres, a todas las personas no binarias que están ocupando un espacio y pasa mucho más a las mujeres, lo que se dice las mujeres públicas, las mujeres que están ocupando el espacio como mujeres políticas o como mujeres periodísticas o como mujeres de arte o como mujeres activistas feministas en Internet. ¿Por qué? Porque muchas veces mujeres activistas feministas en Internet están buscando transformar y cuestionar muchas cosas y esto es amenazante al status quo. Entonces muchas veces dicen, ay, pues es que como que quieres, tú quisiste tomar este papel súper protagonista, pero en realidad, ay, ¿qué quieres? Eres una amenaza. Estás realmente buscando una transformación, estás cuestionando el privilegio y el poder que tienen diferentes estructuras y personas en nuestras sociedades y esto amenaza. Entonces la gente quiere callarte. Y no es solamente una cuestión de afectar a nuestra expresión cuando vemos la violencia de género relacionada con la tecnología, aunque es quizás la más como reconocida hoy en día, ¿no? Yo estaba hablando al inicio y pues hoy en día pues se ha evolucionado ahora mucho. Yo creo que todavía vamos a escuchar no es violencia real porque pues no hay moretones y perdón, porque pues es lenguaje fuerte, ¿no? Puede afectarlas. Disculpa por no haber advertido. Pero la realidad es que es parte de todo un proceso y continuo de violencia, están interconectadas y interescalan. Desgraciadamente vemos que, por ejemplo, un gran mito que se ha perseverado en Internet cuando hablamos de la violencia de género en Internet o violencia en Internet, es que hay esta persona mítica. Normalmente es gordo, normalmente es muy feo, está en el sótano de la casa de sus papás, o sea, pero es alguien anónimo que te va a hacer cosas horribles. Y en nuestros estudios sí, hay estas personas, sí, sucede, pero también muchas veces es tu pareja, es tu tío, es alguien que sí te conoce y sí tiene acceso a tus redes, incluso acceso a tus equipos. Entonces, y eso es la realidad para las mujeres que viven violencia de tipo de violencia sexual. O sea, el mito de la violación es que alguien nos va a agarrar en una calle oscura, por eso no puedes salir en la noche, chiquita, nada más estoy pensando en ti, cuídate, ¿sí? Entonces, es alguien ajena, cuando en realidad la mayoría de la violencia sexual está pasando por parte de personas que conocemos, ¿no? Y eso es una verdad muy difícil de tragar y muy cierta, ¿no? Yo creo que la sociedad está mucho más cómodo con mitos, de hecho mitos racistas, clasistas, además, pero la realidad que conocemos puede ser otra y nos podemos engañar con estos mitos y no reconocer cosas. Por eso es tan importante definir las cosas con calma, separarnos tantito si podemos, cuestionar esta normalización y estos mitos y empezar a hablar de qué es, ¿no? Y en Dominemos la Tecnología mucho buscamos hacer esto. Tenemos muchas aliadas en diferentes partes del mundo que lo han expresado durante los 16 días y afuera de este rango. Y una de las
cosas más importantes ha sido crear evidencia. Y aquí tienen dos organizaciones que han trabajado mucho en crear evidencia de que existe la violencia de género y por qué es importante entender violencia de género en Internet como tal, que tiene diferentes matices como su buscabilidad, permanencia y la posibilidad de replicación rápida que puede afectarnos de manera diferente. Pero también lo que ha sido una parte clavísima de Dominemos la Tecnología es enfatizar la cuestión de, pues, esta idea de que siempre nos dicen, pues si no te gusta, pues deja de usarlo, ¿no? Y esta idea de que porque vamos a un espacio donde nos violentan, nosotras debemos ser las personas que no debemos estar allí. Es otra manera de echar la culpa a las víctimas. Entonces, en Dominemos la Tecnología, hemos cuestionado mucho que no debemos estar en ciertos lugares, sino que pensamos en nuestras prácticas, compartimos todas las estrategias sabias que tenemos como feministas, como activistas, como personas que nos movemos con las tecnologías y además no solamente pensamos en cómo estar más seguras cuando ocupamos estos espacios, pero exigimos que gocemos este espacio como quisiéramos, ¿no? Entonces, Dominemos la Tecnología no va a estar diciendo algo como, pues, la verdad el sexting es mala idea, ¿no? Después te puede venir a morder el trasero esto y no quieres tus fotos en internet porque ya sabes, son permanentes, ¿eh? No, vamos a decir, haz lo que quieres, es tu cuerpo, son tus imágenes. Entiende cómo funciona Internet, entiende cómo funciona la app que estás usando para usar y compartir las fotos. Entiende y piensa con quién estás o con quiénes estás intercambiando estas fotos y cómo quieres tener acuerdos o no con ellas para el uso de estas fotos, su almacén posterior. Y si algo pasara, pues, ¿qué harías? Piénsalo, ¿no? ¿Qué son tus opciones? Porque siempre las hay. Y nos la pintan como la vida se acaba si alguien llega a ver que sí, comparto imágenes mías íntimas en algún lado. Y para algunas personas sí, la vida es muy difícil si llega a conocerse. Pero este mensaje ¿cómo se dice? Apocalíptico, que se expresa mucho con los y las jóvenes acerca de esto, es muy preocupante y no es el tipo de mensaje. No queremos ver el espacio de Internet como un espacio que nos asusta, que nos atemoriza, que no sea un espacio que no nos pertenece, que no podemos ocuparla y formarla y transformarla. Entonces, en ese sentido, Dominemos la Tecnología sí, está enfocada en entender la violencia de género en Internet y las maneras en que se expresa. Sí, está enfocada a intercambiar estrategias para enfrentar la violencia o para evitar la prevención, pero su marco feminista intenta ser además uno que es a favor de la expresión y ocupación y el gozo de Internet. Y con gozo puede ser videojuegos. Vamos a suponer que en la vida sí tenemos tiempo de ocio y puede ser videojuegos o puede ser sextear o puede ser consultar erótica, puede ser lo que sea. La idea es o ver videos sin fin o bailar como loca o hacer TikTok, lo que fuera. Pero el punto es, debes de poder hacerlo sin sentirse amenazada, sin tener cada vez que cuestionar si está bien hacer esto o no, o qué me va a pasar si publico sobre esto en vez de sobre esto. Entonces, este tipo de constante cuestionamiento y culpabilización de la víctima que hemos vivido por ocupar espacios públicos es algo que cuestionamos y rechazamos. Yo tengo también pensando en cuando lo guardan esto y lo publican más ampliamente, puedo compartir después algunas pantallas y imágenes de, por ejemplo, y lo puedo poner ahorita en el chat terminando, algunas cosas que lanzamos. Documentamos más que 10 años de prácticas feministas en capacitación que tenemos en algo que se llama el intercambio, ¿cómo es? Intercambio Tecnológico Feminista, FTX en inglés, Feminist Tech Exchange.
Safety Reboot, un reboot sobre la perspectiva sobre seguridad, porque lo que hemos visto es que mucha gente cuando empiezan a tener talleres o dudas acerca de la seguridad digital, se hace desde una perspectiva como castigador, como que no te cuidas, como en vez de entender que practicar y comprender cómo funcionan todas estas herramientas es un proceso y es algo que nos va a preocupar de diferentes maneras en diferentes momentos de nuestras vidas y también dependiendo de nuestra actividad en Internet. Yo he escuchado mucho reclamo a gente por no tener un Facebook privado, por ejemplo, pero si su propósito en Facebook es conectar con una red amplia y pública y no publican nada personal allí, pues puede ser pública. O sea, no hay recetas perfectas de cómo debes de comportarte en Internet, pero seguramente todas nosotras aquí en la plática hoy podemos dar cualquier consejo de seguridad digital por lo que ustedes estén preocupando o enfrentando en sus casos. Y entonces intentamos capacitar y lo hacemos junto con grupos como Luchadoras en una red que se llama Ciberseguras y lo hacemos desde Dominemos la Tecnología y desde el programa de derechos de APC también, pero intentamos capacitar en seguridad digital de manera diferente, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto que queremos enfatizar mucho es documentar casos de manera feminista, de manera que es un acompañamiento donde escuchamos, no juzgamos a las personas y lo que están viviendo. Y esto ha sido muy importante en los diferentes casos que hemos documentado y en estos procesos de construir evidencia, porque muchas veces cuando estamos escuchando a nuestras compañeras platicar un caso, la respuesta es, ¿pero por qué hiciste eso? En vez de escucharlas y escuchar qué quieren hacer ellas para salir o sentirse mejor en una dada situación. Entonces buscamos hacer una documentación y acompañamiento feminista de diferentes casos y de nuevo Luchadoras puede platicar muchísimo más acerca de esto y todas las experiencias que han tenido en sus procesos de investigación y acompañamiento. Y finalmente yo creo, acabamos de tener un evento en el 3, 4 y 5 de diciembre, lo siento mucho porque me hubiera encantado invitarles a todas, donde tuvimos diferentes conversaciones, pero muy enfocado en personas que han vivido violencia de género en Internet o personas que están acompañando a personas que han vivido esto, están cansadas. Este año ha sido un año bastante difícil. Hemos visto que quizás el monitoreo y vigilancia que quizás muchas mujeres experimenten por parte de sus parejas ha cambiado porque están todos dentro de un mismo lugar y se ha acelerado diferentes experiencias de violencia y hay sensaciones de mayor encierre y incapacidad de salir de situaciones violentas. Hemos visto un aumento en casos de difusión sin consentimiento porque hay mucha gente que están practicando sexting y están buscando relaciones virtuales porque están encerradas. Entonces, este año ha sido una explosión de diferentes tipos de casos y muchísima estrés y preocupación también para la gente. Entonces, en lo que hicimos este año en Dominemos la Tecnología era buscar acompañarnos y cuidarnos más. Tuvimos sesiones sobre la necesidad de reflexionar y pensar en nuestro lenguaje y cómo descolonizar todo este lenguaje de violencia y tecnología y cómo es impuesto desde el inglés y de muchos países del norte. Hablamos de cosas como el sexting, cómo es entendido siempre desde una perspectiva heterosexual y de una pareja. ¿Y qué tal si hay una mirada de sexting que fuera interseccional, que fuera queer, que fuera desde la perspectiva de personas que viven con diferentes capacidades? Y tuvimos conversaciones sobre cuidado, cómo nos estamos cuidando, cómo en nuestras organizaciones podríamos cuidarnos de manera diferente. Y les puedo pasar algunas imágenes hermosas que compartimos y que salieron de estos debates que tuvimos juntos en estos 3 días, que fueron increíbles. Pero los últimos ejercicios eran en imaginar este futuro distinto. Y cuando hablamos de imaginar un futuro distinto, y con esto voy a cerrar, hablamos de... tuvimos talleres donde dibujamos juntos, donde exploramos el fantástico horario
oráculo transfeminista de las tecnologías, de un grupo que se llama Coding Rights. Y jugamos e inventamos tecnologías para resolver problemas. Y nosotras, en mi grupo, desarrollamos una cerveza que al tomarlo, si te altera, te hace más abierta a escuchar a las personas quienes frecuentemente son las más marginadas, o sea, mujeres, pero de interseccional, personas queer, etcétera, que normalmente no escuchas. Y si eres un hombre heterosis, de repente no puedes hablar tanto. O una mujer blanca privilegiada, de repente tienes que callarte. Entonces inventamos diferentes tecnologías juntas. Y otro aspecto que también les comparto en un segundo en el chat es que invitamos a 5 DJs de recursos, las más geek, las más divertidas, buscando recursos en español, en árabe, en francés, en inglés también, obviamente, y español, en portugués. ¿Cuáles son tus recursos favoritos, no? ¿Qué cosas más te ha fascinado en estos últimos 2, 3 años en cuanto a género y tecnología y feminismos? Y claro, salieron un montón de cosas de TEDx y de luchadoras y de muchas otras que les van a fascinar. Y entonces tenemos esto en el sitio de Dominemos la Tecnología también. Y es parte de esto de crear y recordar que el Internet es feminista y que no tiene que ser repleto de violencia machista. Y nuestra vivencia con esta violencia machista no la tenemos que normalizar, no la tenemos que aceptar. Podemos actuar de manera muy diferente con esto y recordar que Internet sí es nuestro espacio y es un espacio político importantísimo para nosotras y que esta violencia machista no va a cambiar nuestra presencia allí, no lo vamos a dejar. Bueno, yo creo que con esto cierro y muchas gracias y pues vamos siguiendo platicando con las otras iniciativas y ahorita pongo algunos links en el chat y estarán en la presentación que almacenan, ¿no? Que para consumo público, digamos. Carla, tu micrófono está apagado. Muchas gracias. Perdón que no había sido consciente. Digo, Erika, que muchísimas gracias por la intervención, que ha sido muy, muy inspiradora y luego me ha encantado lo de los inventos tecnológicos. Me parece fascinante. A ver si lo compartes y lo podemos ver. Y ahora queríamos presentar, si les parece las preguntas o el debate, lo vamos a dejar para el final. O sea, que váyanselas apuntando o si quieren incluso las pueden ir dejando en el chat y yo luego hago referencia a ellas o puede ser participativo. Y si les parece vamos a presentar ahora a Fernanda, que Fernanda es de TEDx. A ver, Fernanda, ¿estás...? Aquí está Fernanda. Fernanda interviene desde Paraguay, es de TEDx. Ella es estudiante de ingeniería mecatrónica y ahora mismo está terminando su tesis en ciencias de datos implementada en la educación para la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeñó como coordinadora y educadora en proyectos de educación con tecnología, cultura maker y fabricación digital. Y es feminista y activista por la disminución de la brecha digital de género y es miembro de Girls Code y del Django Girls capítulo Asunción, que estuvimos hablando antes un poquito de esto, igual también nos puede dar luz sobre este tema. Cuando quiera, Fernanda. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Hola a todas, yo soy Fernanda, ya me presentó Carla. Y bueno, yo tengo una pequeña presentación que voy a mostrarles. Voy a ver si se puedo compartir ahora. A ver, un segundito. Ahí está, bueno. La vemos así. Para comodidad. Bueno. Nos invitaron acá para hablar un poquito sobre violencias cibermachistas. Yo quiero hablar un poquito también acerca de
de la tecnología y el rol del feminismo en todo lo que nosotros pensamos sobre tecnología. Y primeramente nosotros siempre te digo, abrimos las presentaciones haciendo esta pregunta. Si la tecnología es o no neutra, si los espacios en línea son neutros. No hay tanto espacio ahora para... Siempre tiramos la pregunta y vemos qué dice la gente, pero bueno, en esta ocasión les comento yo que en líneas generales nosotras decimos que la tecnología no es neutra. ¿Y por qué no es neutra? Porque la tecnología está hecha por personas, ¿verdad? Está hecha por personas como ustedes, como yo, que bueno, se está trabajando desde el comienzo de los 90 el tema de Internet. Y en líneas generales, siempre que hay una persona que está diseñando algo, pone en su diseño, en su trabajo, pone sus opiniones, sus sesgos, un montón de cosas. Entonces, por ese motivo decimos que la tecnología no es neutra, porque está hecha por personas, ¿verdad? Y en líneas generales, el Internet está construido en gran parte, por lo menos los servicios de Internet que más utilizamos están construidos por hombres cis, hetero, blancos, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros representa una problemática bastante grande. ¿Por qué? Porque justamente nosotros habitamos estos espacios, nos queremos empoderar en estos espacios, pero estos espacios no están diseñados de repente pensando en, bueno, digo mujeres porque, bueno, el feminismo como que es transversal a todo, pero en líneas generales no está tan pensado para comunidades no hegemónicas, ¿no? O sea, no está diseñado desde una perspectiva de un grupo de la sociedad. Muchas veces no tiene en cuenta las necesidades de otros sectores de la sociedad. Y en líneas generales, bueno, las mujeres, eso nos referimos a no está diseñado para un montón de comunidades no hegemónicas, y como el feminismo es transversal a todas ellas, ¿verdad? Porque en todas estas otras comunidades no hegemónicas hay mujeres. Esto nosotros vemos como un gran, como un problema, vamos a decir, en la construcción de Internet. Desde TEDx nosotros tenemos, de nuestros programas, muchos de ellos se enfocan en capacitar, en hacer charlas dirigidas a mujeres con el objetivo de ir construyendo a partir de eso una Internet más feminista, ¿verdad? Acá yo tengo un pequeño ejemplo que es del techo de cristal. El techo de cristal es justamente uno de los factores que de repente nos, vamos a decir que traba un poquito el desarrollo de una Internet feminista. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros estamos hablando de tecnología, las grandes cabezas, los grandes CEO del mundo tecnológico en su mayoría son hombres. Son hombres, entonces en general son ellos los que tienen el poder de decisión, son ellos los que diseñan cosas, los que diseñan los espacios donde habitamos. Entonces, nada, el hecho de que las mujeres no podamos acceder de repente a espacios de construcción de Internet, causa que el espacio esté diseñado por ellos, ¿verdad? Está diseñado por ellos no pensando en nuestras necesidades. Esto, por ejemplo, ya que hablamos de videojuegos, que mañana vamos a tener la charla sobre videojuegos, pero que a mí me parece extremadamente interesante porque es un ejemplo súper gráfico y súper genial de cómo de repente la tecnología, o prácticamente digo tecnología, pero no me refiero solo a Internet. Prácticamente cualquier cosa es tecnología, una silla, una casa, todo es tecnología. De repente acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo en los videojuegos, por ejemplo, se presenta esta problemática, ¿verdad? De cómo de repente, porque el ecosistema de creadores de videojuegos está poblado en su mayor parte por hombres, se tiene como una perspectiva de que los videojuegos son para hombres. Erika estaba mencionando que sí, hay muchísimas gamers de la gran 7, decimos en Paraguay, que son muchas gamers geniales, muchas diseñadoras de videojuegos geniales, pero en líneas generales, sí, como es un espacio más poblado por hombres, y eso tiene como resultado que de repente la representación de las mujeres en los videojuegos tenga una perspectiva de hombres, ¿verdad? De una perspectiva que sirve a la visión, a la vista masculina, ¿verdad? Hacer un ejemplo, por ejemplo, de una superheroína que, nada, a mí me gusta mucho más cómo está, o sea, me parece mucho más, de repente, por una superheroína que de repente tiene que combatir el mal, entre comillas, en el videojuego, un poco extraño verla
verla en bikini, ¿no? Este justamente es un videojuego, este ejemplo en particular, es un videojuego que básicamente cuando uno termina el juego, el premio para el jugador es que la personaje principal se saca la ropa, ¿no? Que, bueno, no sé yo en particular no veo eso como algo, como una recompensa, ¿verdad? Pero bueno. Y acá un par de ejemplos más de esto. Acá se ve, esto realmente, hablo de videojuegos, pero en general está también muy presente en los medios, por ejemplo, acá hay varios ejemplos de cómo esto se suele ver. Por ejemplo, acá en la serie de Mario, que la princesa está representada como un personaje que tiene que ser salvado por un personaje masculino. Acá en el videojuego Pac-Man, por ejemplo, Pac-Man siempre fue como el personaje principal y ya la Mrs. Pac-Man es como un derivado nada más, o sea, no tiene una identidad propia, es Pac-Man con un moño. Acá en la serie de los pitufos, no sé si se llaman todos lados los pitufos, en América Latina, por lo menos América del Sur es los pitufos. Se ve también acá que, bueno, existe solamente una personaje mujer que se la representa como muy coqueta, un poco, vamos a decir, como un personaje bastante secundario, con ciertas características de repente que no, vamos a decir, sin mucha variedad, no hay representación de variedad en los personajes femeninos porque hay una sola personaje femenino. Y acá se ve este último ejemplo, que es, bueno, una personaje que en teoría se la ve que, no sé, que va a la guerra o va a pelear y está en bikini, ¿verdad? No sé en qué cabeza entra. O sea, yo nunca he visto un soldado en tanga, pero bueno, en los videojuegos se dan estas dinámicas y se dan porque en general, vamos a decir, responden a la mirada masculina, ¿no? Nosotros tenemos acá yo tengo un par de recursos que después les voy a ir pasando por el chat, también van a estar en esta presentación que voy a compartir con ustedes, que habla justamente sobre este tema de la brecha de género, ¿no? Que tiene un impacto re grande en cómo nosotras habitamos Internet. Y acá me parece también interesante mencionar que en líneas generales nosotros siempre vemos que, bueno, lo que pasa en el mundo físico, o sea, y en el mundo digital, muchas veces se ve como algo separado, así como Erika estaba mencionando el tema de las violencias, qué es violencia y qué no es violencia. En realidad, sí, o sea, las mismas dinámicas de poder que se ven en el mundo físico se trasladan al mundo digital y las mismas dinámicas se reproducen en el mundo digital y alimentan esas dinámicas negativas, vamos a decir, que están en el mundo físico. Entonces, digital, más todavía en esta época, o sea, y vemos que cada vez va a ser más así, es extremadamente importante tener en cuenta cómo nosotros actuamos o cómo se están dando las dinámicas en los espacios tecnológicos, quién está construyendo Internet. Y nada, es importante también que nosotras sepamos cómo ocupar estos espacios de a poco y colaborar con la construcción de una Internet más feminista. Hablando un poquito del caso Paraguay, bueno, nosotros en Paraguay tenemos una brecha de género bastante importante en cuestiones digitales. Bueno, en líneas generales, en muchos aspectos es así. Pero en la brecha digital de género en particular, nosotros realizamos en 2017 una auditoría sobre derechos en línea de la mujer y los resultados arrojaron cifras bastante preocupantes, ¿verdad? Las mujeres en líneas generales tienen un 50% menos de probabilidades que los hombres de acceder a servicios en línea, ya sea por temas económicos o por temas de acceso, por temas de opresión. También aparte de eso, de utilizar Internet de una manera recreativa, vamos a decir, también tienen un 50% menos de probabilidades de utilizar Internet para lo que sería empoderamiento político y económico, que esto también es extremadamente importante para justamente eso de construir Internet. O sea, las mujeres, por lo menos hasta el 2017, estaban 50% menos presentes que los hombres en Internet, dando sus opiniones, hablando de sus intereses, y todo eso es lo que construye Internet, ¿no? A ver, siguiendo un poquito. Entonces, para nosotras las mujeres muchas veces Internet obviamente tiene un montón de beneficios,
Internet nos presenta un montón de oportunidades de capacitarnos, informarnos, de encontrar comunidades y redes, de visibilizar nuestro trabajo, nuestras opiniones. Pero también nosotras nos enfrentamos a muchos desafíos que muchas veces otros grupos no se enfrentan, ¿no? Que van desde el ciberacoso, el discurso del odio, chantaje, censura, y siempre esto con una perspectiva de género, ¿verdad? Obviamente también hay muchos hombres que sufren este tipo de dinámicas, pero no de la misma manera que las mujeres, que ya es como un problema muchísimo más sistémico y que viene de una historia plagada de este tipo de dinámicas, ¿no? Que hoy en día simplemente está encontrando un nuevo espacio en el hábitat digital. Nosotros acá en Paraguay tenemos una legislación relativamente, bueno, esta ahí es relativamente pobre, vamos a decir, sobre el tema de la violencia telemática. Pero un problema muy grande es que, bueno, está la legislación, pero la materialización de la ley, vamos a decir, es todavía muy compleja en nuestra región. Aunque existe la ley, muchas veces el acceso a la justicia es extremadamente complejo para las mujeres, más todavía en este tipo de casos. O sea, desde el momento que una hace la denuncia, son procesos costosos en los que no se puede, es difícil acceder, en general se toma muy a la ligera, o sea, es bastante problemático todavía. Pero sí, un beneficio, vamos a decir, que tenemos, o algo bueno que nosotras tenemos en América Latina, es que nosotras nos encontramos bastante articuladas. Esto, por ejemplo, es una imagen que fue producida por Derechos Digitales, una organización latinoamericana, donde nosotros intentamos de repente siempre trabajar de manera articulada para ir compartiendo información acerca de cómo podemos enfrentar los hechos de violencia, tanto fuera de línea como en línea. Bueno, nosotros trabajamos más en línea. Y sí, en América Latina algo muy genial que tenemos una comunidad bastante súper interesante, muy prendida, que hace muchísimo trabajo en estos temas de violencia de género en línea. También mencionar que la violencia en línea en general, en América Latina específicamente, no sé en otros lados, pero considero que ha de ser similar, es una problemática súper invisibilizada. Se estima que aproximadamente el 25% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en línea al menos una vez en su vida a partir de los 15 años de edad. O sea, nosotros desde la adolescencia estamos sufriendo este tipo de violencia muchas veces sin ningún tipo de herramienta para afrontarla. Y también es un problema muy grande para las mujeres que son públicas. Se estima que una de 10 mujeres periodistas activistas ha reportado recibir acoso en línea diariamente. O sea, es realmente un tema bastante preocupante que no tiene mucha respuesta por parte de las instituciones. Y acá yo voy a compartir un par de materiales que nosotras utilizamos bastante. Este material en particular es de luchadoras. Entonces le veo acá a Lulu, estoy acá mostrando trabajo de luchadoras porque nos encanta, utilizamos un montón. Justamente ahora estábamos haciendo, que les voy a compartir también una página web acerca de violencia digital, y utilizamos muchísimos recursos de las hermanas de luchadoras para la parte informativa de nuestra web. Y este toolkit de cuidados digitales para nosotros es súper genial porque enseña un montón acerca de cómo afrontar hechos de violencia de género en línea. Por ejemplo, tiene una sección de qué podemos hacer frente a la violencia cibernética. También quiénes son los responsables de la violencia cibernética, sacarle un poquito la responsabilidad de la víctima y ver que la responsabilidad realmente siempre debe recaer en las plataformas, en las autoridades y también un poco en nosotras, ¿verdad? Pero siempre como que pensar que es un tema sistémico donde todos somos responsables de alguna manera del tema de la violencia digital. Y también tiene un montón de tips acerca de cuidados online que nos pueden servir un montón. Nosotros también desde TEIC tenemos un montón de materiales, artículos, etcétera, sobre cuidados digitales, también con recursos y herramientas específicas que son súper útiles para el cuidado digital de cualquier persona, pero también específicamente tenemos muchos talleres que son específicamente para activistas.
Y otro material también que nosotros siempre recomendamos es este Hey Mía de Take Back the Tech, que habla un montón acerca de cómo trabajar el tema de las violencias digitales en comunidad, ¿no? Otra herramienta que después, ahora les muestro un poquito herramientas que desarrollamos nosotras. Esta herramienta se llama Data Cuenta, que es data cuenta de la violencia digital, ¿verdad? Es una herramienta que está diseñada básicamente nosotras la diseñamos para tratar de sacar datos acerca de la violencia digital en Paraguay, porque también es un tema que para nosotras es bastante complejo a la hora de realizar investigación. Nosotras tenemos una línea de investigación bastante fuerte, pero siempre es bastante complejo porque los datos provistos por las instituciones generalmente no están disgregados por género, no hay suficientes datos, como que no se tiene esa perspectiva. Entonces nosotras sí desarrollamos esta herramienta en particular, que es un test que nos ayuda de repente a darnos cuenta si es que nosotros estamos sufriendo de alguna manera violencia en línea, y también nosotros podemos marcar nuestra localidad, y eso nos ayuda a nosotros a crear un mapa de violencia que básicamente habla que muestra cuál es la situación de violencia, por lo menos de las personas que han participado, ¿no? Dónde se registra más, etcétera. Y nuestro programa principal acerca de feminismo en Internet, no quiero decir violencia en general, porque hablamos de un montón de cosas en este programa, en esta web, vamos a decir, se llama Cyberfeministas. Cyberfeministas es un recurso online donde tenemos un montón de artículos, varios proyectos, entre ellos tenemos un podcast que se llama Radio Cyborg, tenemos un montón de artículos. También dentro de este programa nosotros realizamos un montón de capacitaciones tanto en el área tecnológica como de repente en temas un poco más blandos, vamos a decir, como que sería, por ejemplo, hacemos bootcamps con periodistas para fomentar el reportaje con perspectiva de género. Hacemos talleres, encuentros. Tenemos, por ejemplo, un encuentro anual que este año no se dio por el tema de la pandemia, pero solemos hacer todos los años la Hacker Fem, que básicamente es un encuentro de mujeres en tecnología. Todos estos recursos tienen como objetivo la construcción de un Internet feminista. Ahí no sé quién tiene el micrófono prendido, pero les invito a visitar la página, y en especial esta serie de podcast que es bastante interesante, que está dentro de nuestra radio Cyborg, que se llama Internet, Magia y Feminismo, donde básicamente es una serie de 3 capítulos donde tratamos de alguna manera de imaginarnos un Internet feminista. Contamos con la participación de muchas activistas a nivel regional en esta serie de episodios, entonces les invitamos a escucharlo. Y les paso también unos cuantos recursos más de otros aliados que nosotros tenemos en la región, que nosotros, para TEDIC, una piedra angular de nuestro trabajo es el tema de la cooperación. Nosotros trabajamos un montón con otras colectivas, nos apoyamos muchísimo en su trabajo y también tratamos de siempre apoyar en todo lo que podemos. Entre ellas Gender IT, está también Luchadoras, Carisma de Colombia, Derechos Digitales, Ciberseguras de Brasil y México. Y les invitamos también a mirar nuestras fanzines de Cyberfeministas, que tienen también un montón de recursos acerca de un montón de cosas que tienen que ver con cuidados en Internet. Ya que hablaron también hace rato de sexting, también tenemos una serie de artículos y de fanzines que hablan sobre sexting seguro, o sea, cómo realizar el sexting seguro, que nos parece que es un tema que es súper importante. Más todavía ahora en pandemia, donde, bueno, como que no nos podemos ver físicamente, entonces de alguna manera, bueno, tenemos que seguir viviendo nuestra sexualidad. Entonces ahí hay un recurso bastante interesante sobre sexting. Y nada, eso. Muchísimas gracias, y si tienen preguntas, las espero para después. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo te iba a pedir, si es posible, que nos pases la presentación, o si te parece, por dejarla accesible, si te parece bien, por dejarla accesible y colgarla por quien quiera consultarla,
¿vale? Porque hay un montón de recursos muy interesantes. Comentar también que ya Erika, a través del chat, ha facilitado unos cuantos recursos también. O sea que sí que tenemos trabajo ahora para las vacaciones de Navidad. Vamos a disfrutarlo. Sí, un montón, montón, montón de trabajo. Así que, Les muy puedo ir bien. dejando en el chat unos cuantos links y te paso la presentación para que vos la distribuyas. Sin Te problema. lo agradezco un montón, Fernanda. Muchísimas gracias. Luego seguimos, ¿vale? Ahora, si les parece, vamos a presentar a Lulú Barrera, que es la compañera que nos habla desde Colectiva Luchadora, desde México. Y bueno, presentarla, decir que forma parte de la Junta Directiva Global de Amnistía Internacional y que es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y de la Red de Innovación Política en América Latina. Yo cuando lo estaba leyendo antes, digo, ¿de dónde sacará esta mujer tanto tiempo? Tú te tienes que multiplicar. Luego también dirige Luchadora, que es una colectiva que usa las tecnologías para avanzar la lucha por la igualdad de género, combatiendo el machismo en espacio digital y que trabaja por una Internet libre de violencias contra las mujeres. Luchadoras ha sido reconocida por los premios de Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Han sido finalistas del premio Equals in Tech de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las Naciones Unidas y del programa Frida Lanik. Y bueno, cuando quieras, Lulú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, bueno, mi propósito de año nuevo es no tener tantas cosas que hacer, poder tener más autocuidado en los tiempos, pero muchas gracias por invitarme a estar aquí con Erika y con Fernanda, dos pues organizaciones con las que chambeamos muy, muy seguido y de cerca, como se acaban de dar cuenta. Y bueno, en realidad también yo decir que Erika ha sido como nuestra gurú del género y las tecnologías aquí en México para algunos grupos feministas y que justo en Luchadoras llegamos a este camino de pensar la intersección entre género, tecnología, violencia digital, expresión, gracias a ella y también gracias a los principios feministas de Internet de APC. Nosotras en Luchadoras empezamos como un programa de tele por Internet hace un par de años. Y bueno, en ese momento, pues para nosotras Internet era como este espacio maravilloso, ¿no? Que nos permitía hacer nuestro activismo en una nueva plataforma. Y bueno, primero quisiera como destacar eso, ¿no? Que partimos de ese lugar, como Internet teniendo un potencial transformador enorme, que, bueno, de entrada, pensar que no tienes que gestionarte un canal de comunicación que requiere permisos legales y de otro tipo, y que Internet realmente nos ha permitido autogestionar nuestros espacios de encuentro, de expresión, ¿no? El uso de nuestra voz, de conexión con el movimiento, con otras iniciativas, con otras organizaciones, que yo creo que hacen que el día de hoy, aún así, después de pandemia y todo lo que ha implicado, pues estemos en un momento, pues en México y probablemente global y en América Latina, de una ola feminista nueva, súper potente y muy, muy grande, que ha crecido en gran parte a esta mezcla de lo online y lo offline, ¿no? De esta amalgama de la vida on-life, como escuchamos una vez un término que nos gusta mucho usar. Y decir que justo partiendo de ahí, partiendo del potencial transformador que tienen las tecnologías, que tiene el Internet, pues en Luchadoras empezamos justo haciendo eso, contando historias de mujeres guerreras a través de espacios digitales para contribuir a la inspiración, al cambio social, ¿no? Cuando nosotras surgimos era un momento muy oscuro de país, en el que la guerra contra el narco estaba probablemente en sus puntos más álgidos y los niveles de violencia y de desaparición eran muy grandes. Y bueno, la violencia contra las mujeres también. Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que a pesar de ese contexto tan adverso, había mujeres que estaban dando la batalla y que estaban
pues no era que el cambio iba a venir en el futuro, ¿no? Sino que ellas ya lo estaban haciendo todos los días frente a esas condiciones adversas y eso era como súper inspirador. Y pues esas son las mujeres luchadoras. Y por eso decidimos ponerle así a nuestra colectiva, que ahora somos pues ya una organización formalmente que tenemos 2 ejes de acción. Todo relacionado a las tecnologías, ya como las tecnologías pueden ser como un vehículo justo para avanzar la lucha feminista, ¿no? Entonces tenemos 2 ejes de trabajo, uno que es este storytelling justo, digital, y bueno, hay estadísticas globales que dicen que que la televisión, por ejemplo, cada vez está consumiéndose mucho menos y que el consumo de Internet va por el contrario hacia arriba, ¿no? Y esto lo que a nosotros nos dice es que pues Internet es ese nuevo espacio social, simbólico, donde se están redefiniendo y renegociando los significados sociales, donde las nuevas ideas o estas ideas de ser mujer a partir de la autonomía, la libertad, la agencia, la fuerza interna, la fuerza colectiva, ¿no? Se pueden empezar también a, a multiplicar y a combatir esas otras ideas basadas en estereotipos que hemos heredado pues históricamente y que en México pues tenían vehículos de transmisión muy fuertes como eran las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de nuestras líneas de acción, que es un ejercicio, ¿cómo decirlo?, de contranarrativa o de narrativa contra el machismo, desde la creación y desde la toma de las tecnologías por parte de las mujeres mismas, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos involucrado en algunas iniciativas con otras compañeras, como la Sandía Digital, que son escuelas de formación en el uso de las tecnologías, en el uso creativo de las tecnologías de comunicación, como Voces de Mujeres, que hasta ahora hemos tenido 2 ediciones, 2 generaciones de Voces de Mujeres, donde mujeres de todo México nos reunimos y ellas vienen, las participantes vienen con ideas de historias de mujeres en sus comunidades que quieren compartir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco a la mujer en mi comunidad que se enfrentó a la minera y que es como una súper guerrera, una gran luchadora y que su historia pues no se conoce, ¿no? Porque los medios locales no les importan, no la cuentan, etcétera, ¿no? O las luchadoras incluso del ring, ¿no? De la lucha libre, ¿no? Una madre, una hija que pues combatieron al machismo en el sistema de la lucha libre, en el ámbito deportivo en México, contar esa historia, ¿no? Y entonces, a través de ir contando y contando y contando esas historias, que de otra forma no se contarían, pues empezamos a poblar el espacio digital de otras referencias reivindicativas que pueden empezar a cambiar esas normas culturales machistas que perpetúan la desigualdad, ¿no? Y otra cosa también muy, muy bonita, otras 2 como consecuencias que hemos visto que esto tiene, que es una, para las mujeres mismas cuya historia se cuenta, reconocerse, ¿no? Abrazarse y decir, wow, sí, soy poderosa, ¿no? O sea, soy una persona que hace cosas increíbles, soy inspiradora y darnos ese mensaje también de que, o sea, para seguir, ¿no? Y por otra también poder impactar en los proyectos de vida de otras mujeres, ¿no? Una niña, una joven que está viendo una historia que tal vez no conocería de otra forma y que pues se abre su horizonte de expectativas acerca de lo que puede hacer, ¿no? Y sabe que si otras lo hicieron, ella también lo puede hacer y así vamos haciendo como una cadena multiplicadora que rompe pues esas ideas del patriarcado que nos quieren dejar como sumisas y obedientes, ¿no? Entonces, bueno, eso como nuestro primer eje de acción. Nuestro segundo eje de acción es investigar la violencia digital. Y bueno, justo lo que nosotras llegamos también a acercarnos a APC porque nos dimos cuenta, ya Erika, que cada vez más pues nuestras amigas y otras mujeres nos estaban buscando a través de nuestras redes sociales para decirnos que estaban bajo ataque, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta ahí que ese hermoso lugar que es Internet, pues no solamente estaba teniendo este potencial transformador, ¿no? Sino que también tenía un potencial reproductor de las violencias que vivimos fuera de las pantallas, o sea, en las calles, ¿no? Y en realidad, pues esto está poniendo en riesgo, como decía también hace un rato Erika,
nuestra libertad de expresión, ¿no? Este potencial de usar las tecnologías para la transformación, ¿no? Entonces dijimos, pues tenemos que empezar a investigar qué es esto, cómo sucede, cómo nos afecta y qué es lo que necesitamos hacer para que esto cambie. Y pues desde hace un par de años que estamos ahí. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, también con la Sendía Digital y con APC, justo a partir de los principios feministas de Internet, fue reunir a mujeres de todo el país. México es un país muy grande, tiene 32 entidades federativas, y bueno, vinieron 25 mujeres de diferentes estados del país, del norte, de Ciudad Juárez, del sur, Mérida, de muchos otros lugares, y tuvimos una conversación acerca de cómo era la violencia digital que ellas estaban viviendo, ¿no? Desde ese día empezamos a hacer encuentros de este tipo con un doble propósito. Uno, definitivamente, pues conocer la experiencia de ellas, ¿no? Cómo lo estaban viviendo, qué tipo de agresiones estaban enfrentando en Internet, qué recursos tuvieron, qué recursos les hizo falta, ¿no? Para empezar justo a identificar qué podíamos hacer o qué herramientas podíamos crear para hacer accesibles esos recursos que en algún momento no tuvimos para enfrentar la violencia digital. Y dos, también queríamos que ese fuera un espacio de sanación, ¿no? Hablarle, decirle violencia, esto fue violencia, ¿no? No fue como cualquier cosa, no porque fuera virtual, era menos real. Y pues también hacer como una serie de momentos durante estos talleres para abrazarnos, ¿no? Para sanar, como para resignificar esas agresiones. Y les voy a poner un video, que es el video de esa primera conversación, para que escuchen a ellas, las escuchen a ellas de manera directa. Y bueno, nada, pues sepan, le pongan como rostro y voz a estos ejercicios que hicimos. Es un videito que dura 2 minutos. Ahí está. Ahí me confirman si sí lo escuchan bien. Lulu, no se ve. Y voy a tratar otra vez. Vemos a ti, no vemos el video. ¿Ahí ya? Sí. Ahora sí. Buenísimo. Perfecto. Internet es un espacio por donde transito, en donde habito, en donde me hago visible. Denunciamos el acoso callejero que vivimos, que ya habíamos denunciado, digamos, en la vida real, y si no hubiera sido por el Internet, este tema no se habría puesto en la agenda mediática a nivel mundial. Me posiciona como una persona feminista con ideas que deben ser expresadas, que está dispuesta a señalar la violencia. Me he dado cuenta en muchos aspectos que no estoy sola. Hay una comunidad feminista muy sólida, y no solo en mi ciudad, sino en diferentes partes del país y del mundo. La violencia se ha intensificado y no cesa. Todos los días, sin falta, recibimos mínimo un tweet, un mensaje en Facebook, de cualquier cosa que vean, lo hacen una burla o un ataque. Imágenes con mujeres descuartizadas, amenazas de violaciones correctivas, amenazas de muerte. Es un enojo que termino cargando todo el día. Toda esta violencia me atraviesa y ha cambiado como soy. Y ha mermado nuestra libertad de expresión, ya no tuiteamos. En que yo misma pienso lo que voy a escribir, en qué red lo voy a escribir, o si mejor no lo hago, o si hacerlo implica exponerme mucho. La intención de todo esto es que yo abandone las redes, cosa que no va a suceder. Generar estrategias hace que estemos seguras de que no es nuestra culpa, de que la dimensión es mayor de lo que creemos. Juntas nos volvemos más fuertes porque vemos que esto es sistemático. Porque es una manera de demostrarle, pues, al patriarcado que somos muchas, que estamos unidas. Saber que estamos juntas en la lucha te ayuda a darte cuenta, ¿no? Que no estás sola, que varias pasamos por lo mismo
pero que es algo que no nos debe detener ni paralizar. Bueno, pues eso, como ven, ahí conviven como los dos tonos, ¿no? De la doble experiencia que está haciendo para nosotras habitar Internet en estos días. Pero también creemos que, justo como dice al final del video, juntos somos más fuertes y que todo este impulso, pues no solo en México, sino latinoamericano, como pueden ver, de un montón de colectivas trabajando juntas, pues consiste justo en eso, ¿no? Como en ir generando herramientas pues para poder hacernos juntas y poder hacer frente a esto. En ese tono, bueno, a partir de este conversatorio, que de entrada nos parece muy importante decir que, pues, lo que quería era colocar al centro la experiencia directa de las mujeres que estaban viviendo estas formas de violencia, pasaron dos cosas muy importantes, ¿no? Generamos dos recursos. Uno, ahorita que ustedes estaban viendo en el video a varias chicas poniendo post-its en la pared y papelitos que contaban cómo habían sido agredidas, pues eso nos ayudó justo a APC con Erika, a SocialTIC con Indira y a nosotras en Luchadoras a generar una tipología de 13 formas de agresión. Porque lo que nos habíamos dado cuenta era de dos cosas. A ver si ahorita les pongo aquí el link. Primero, que pues cuando hablábamos de violencia digital, a ver, tipología, ahí está, ya la puse en el chat, que cuando hablábamos de violencia digital, pues nos faltaban palabras precisas, ¿no? Como que hablábamos de violencia digital como si fuera como un solo fenómeno ahí flotando como en la nube, pero en realidad era muy importante que supiéramos cómo se cometía para poderlo empezar a entender y a generar estrategias de respuesta, ¿no? Y bueno, eso también lo hemos aprendido mucho de los estudios de género. La primera forma para empezar a combatir la violencia es nombrarla, reconocerla, entender cómo se manifiesta, ¿no? Y bueno, lo segundo también es que, por ejemplo, con esto que digo que nos faltan las palabras, Indy, la compañera con la que creamos esta tipología también, nos decía, pues es que a veces las compas que nos piden apoyo nos dicen, me hackearon, ¿no? Y en el me hackearon quieren decir muchas cosas. En realidad, en el me hackearon se concentran muchas cosas diferentes que les pasaron, ¿no? Otro punto es que también, bueno, como ustedes saben, como este ámbito se llena como de un montón de palabras, ¿no? Y términos que vienen del inglés, ¿no? Y yo, bueno, yo no soy para nada una purista del lenguaje, a mí me encanta como que sea así, pues, que nuestras lenguas se contagien, ¿no? Se toquen, se transformen, pero lo que teníamos era como un listado de términos, ¿no? Grooming, doxing, sexting, no sé, muchas cosas, y no necesariamente sabíamos muy bien a qué se referían, ¿no? Entonces, y bueno, sexting no es una agresión, ya lo dijo Erika hace un momentito, ¿no? Sexting es una forma de expresión sexual a través de las tecnologías, pero nos parece importante, más allá de esa terminología o de ese listado de términos, como encontrarle un sentido y reconocer cuáles eran las diferentes formas y qué las caracterizaba a cada una. Entonces ese ejercicio fue súper bonito, la verdad es que yo también me acuerdo cómo estuvimos pensando, así también pusimos nosotros papelitos en el piso y fuimos encontrando la relación, ¿no? Hasta que creamos la tipología, y pues lo que queremos todavía es que sea una ruta, ¿no? Que tú, si vives violencia digital, por ejemplo, puedas tomarla y leer y reconocer tu experiencia, ¿no? Ha servido para muchas otras cosas y gracias a PC se ha traducido a varios idiomas, pero bueno, ese fue el primer recurso que surgió a partir de esa conversación que ya vieron. Un segundo recurso es una campaña muy bonita que se llama La Clica, Libres en Línea, y que hicimos también con la Sandía Digital. Ahorita les pongo el enlace y también les quiero compartir pantalla para que la vean, porque algo también que decidimos que queríamos hacer es empezar a hablar de la violencia de manera distinta, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de la violencia, de cualquier forma de violencia contra las mujeres,
pues ustedes se acuerdan de esas campañas donde aparecemos golpeadas, ¿no? O de imágenes, por ejemplo, de mujeres sufriendo frente a la pantalla, ¿no? Así tapándose los ojos, y sufriendo. Y definitivamente, uno de los impactos de la violencia digital son muy graves, pueden tener consecuencias muy, muy fuertes en la vida de las personas, que alteran por completo su proyecto de vida, pero también, ¿qué pasa con las narrativas que revictimizan o que se regodean en la violencia para tratar de sensibilizar? Pues a veces pasa que nos cansan o que no nos enganchamos o que no lo queremos ver, ¿no? Porque es como volver pues, a vivir como la violencia que estamos enfrentando, pero enfrente en la pantalla, ¿no? Entonces, con la Clica, lo que quisimos hacer fue justo generar otra narrativa, ¿no? Y aquí está. El sitio web es libresenlinea.mx. Y entonces creamos a estos personajes. Esas personajes, además, están algunas de ellas inspiradas en nuestras amigas que acompañan violencia digital o en sobrevivientes, que también conocimos en ese diálogo. Y bueno, la que está hasta el frente se llama Leos, que es la protagonista. Básicamente, aquí en la Clica puedes conocer la historia de Leos, que es una chica que habita en el ciberespacio y que su foto personal pues fue filtrada por su novio en el grupo de la escuela y que a partir de eso empieza a recibir pues un montón de acoso, ¿no? Y miren, ahí está cuando le manda la foto. Y entonces, algo que es tan íntimo y tan personal y como en un contexto privado y que debía estar generado como en un contexto de acuerdo, pues se empieza a volver una pesadilla, ¿no? Y básicamente esa es la historia que le pasa a muchas mujeres en México y en toda América Latina. Entonces, a través de la historia de Leos, quisimos empezar a hablar de la violencia digital de una manera más amigable hacia jóvenes y también de ofrecer recursos, ¿no? Entonces, la segunda parte de la campaña son estas guías de autodefensa que te dicen así, que buscan decirte con toda claridad qué puedes hacer en Twitter, qué puedes hacer en Facebook, cómo puedes ayudar a una amiga bajo ataque, y este recurso es un recurso que desarrolló APC. Cuáles son los derechos que tienes en Internet, ¿no? ¿Qué significan algunas palabras específicas? ¿Cuáles son los impactos de la violencia digital? Tips para hacer un sexting seguro, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña, ustedes está ahí, está en línea, pueden tomarla, utilizarla como quieran, cuando quieran, para que pues les ayude también a llegar a más jóvenes, sobre todo, para hablar de este tema. Y bueno, ya lo último que yo quisiera compartir es que también para nosotras ha sido muy importante investigar, ¿no? Documentar. Al principio, lo primero, cuando empezamos a trabajar esto, lo primero que nos encontramos fue con un estudio de APC que levantaba información sobre 5 países diferentes, cómo se estaba viviendo la violencia digital contra las mujeres en esos 5 países. Uno de esos países era México. Y ese era el único rastro de información de cómo las mujeres estaban siendo atacadas en Internet en México. Es un gran recurso, pero nosotros también estábamos viendo cómo en tiempo real estas cosas se iban sofisticando y se iban transformando todo el tiempo, ¿no? Entonces nos parece muy importante estar atentas a estas formas de agresión, cómo se van desarrollando y estarlas documentando. Y por eso desde Luchadoras pues nos hemos abocado a hacer algunas investigaciones, una contra mujeres políticas, que en las elecciones de 2018 vivieron violencia digital, y la más reciente, que es también la que les voy a enseñar un video antes de irnos a la conversación, donde pues hacemos una investigación sobre las reformas para castigar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que se han aprobado en los últimos años en México. Algo muy importante a decir es que yo creo que todo el avance que hay en torno al combate a la violencia digital en México ha sido impulsado por las mujeres sobrevivientes, las víctimas, ¿no? Y una de esos grupos, pues, es el Frente Nacional por la Sororidad,
que son un grupo de mujeres que vivieron violencia digital y que cuando se acercaban a las autoridades, pues recibían una mala respuesta, ¿no? Básicamente que no había nada que hacer, que no había nada en la ley y que pues ahí pobres, ¿no? Que se las arreglaran solas. Entonces empezaron a promover que en los diferentes estados del país se agregara al Código Penal la difusión de imágenes íntimas como un delito. Y bueno, prácticamente ya en todo el país, o sea, son como 29 o 30 entidades, faltan una o dos, ya existe lo que se conoce como una ley Olimpia, ¿no? Que son esas modificaciones legislativas al Código Penal para castigar la difusión de imágenes sin consentimiento. Entonces, lo que hacemos en nuestro último informe que presentamos ahora alrededor del 25 de noviembre, primero es hacer un recuento histórico de todas estas reformas. ¿Cuándo fue la primera? Desde 2012. ¿Cuándo empieza a conocerse ya la ley Olimpia? Desde 2018. ¿Y en qué consisten? ¿Cuáles son las diferencias, los retos que vemos en estas legislaciones, ¿no? Y después nos aventamos como una súper investigación que consistió en preguntarle a todos esos estados cuántas denuncias, cuántas carpetas de investigación habían abierto, cuántas causas penales ya se habían llevado al Poder Judicial y cuántas sentencias habían, ¿no? ¿Y de qué nos dimos cuenta? De que esa lucha por penalizar o criminalizar, digamos, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no estaba traduciéndose en un acceso a la justicia real para las mujeres. ¿Por qué? Porque hay más de 2,000, nosotras pudimos registrar en nuestra investigación, más de 2,000 carpetas de investigación que se han abierto los últimos 3 años por este delito en todo el país, y que el 83% de estas carpetas de investigación sigue en trámite. Es decir, las autoridades de investigación no están preparadas para investigar la violencia digital y llevar a término esas denuncias. Entonces, la brecha sigue siendo muy, muy grande y ese es el principal hallazgo de nuestra investigación. También ahí recomendamos otras cosas, como por ejemplo, ampliar la mirada sobre qué significa justicia en casos de violencia digital, a una mirada, a una perspectiva de reparación del daño, que pone al centro lo que la víctima necesita y no solamente el castigo al agresor, ¿no? Y ahí proponemos como algunas cuestiones más. Pero bueno, para terminar y que tengamos tiempo de tener una buena conversación, les voy a pasar el video de esta... Bueno, les voy a enseñar 2 cosas. Primero les voy a enseñar, porque también algo que hicimos, que nos dimos cuenta que todas las reformas que se habían aprobado para castigar esta conducta no eran tan fácil acceder a ellas. O sea, había como mucho ruido mediático de se aprobó, se aprobó, se aprobó, y ahora puedes como denunciar violencia digital, pero no había un lugar donde tú dijeras, ok, quiero saber en mi estado qué artículo lo castiga y cómo está escrito, ¿no? Entonces, en Luchadoras lo que hicimos como parte de esta investigación, luego entren a este sitio web, que es nuestro sitio de internet feminista. Si ustedes hasta arriba se van a justicia, ahí van a encontrar el buscador legislativo. Ahí está, el mapa de México y vas al buscador. Y dentro del buscador ya escoges, no sé, vivo en Michoacán, quiero saber cómo está castigado en Michoacán. Y ahí te aparece literal cuáles son los artículos del Código Penal que castigan la difusión de imágenes, ¿no? Entonces también como transparentar y reunir toda esa información en un solo sitio era muy importante para nosotras. Y bueno, ya para finalizar, les voy a enseñar el video de la campaña, o más bien del informe, donde presentamos los principales hallazgos. Y también igual, tratamos de hacerlo de manera accesible, comprensible, para que pues, el mensaje llegue a más personas, no solamente a los círculos tradicionales que están interesados en el tema, sino a las mujeres en general, ¿no? Entonces, les voy a compartir este segundo video. Y listo, ahí está.
Bueno, pues ese fue el video que lo que busca justo transmitir es pues todos los obstáculos que las mujeres se enfrentan cuando denuncian violencia digital, ¿no? Revictimización, cuáles son los recursos que ellas tienen, cómo empiezan la batalla literal y cómo pues se van gastando sus energías en el camino si no tienen apoyo, ¿no? Qué es lo que sienten, cuál es la actitud de las autoridades, ¿no? Porque literal pues es una guerra, una batalla que libran en el sistema de justicia y que está lleno de revictimización. Bueno, pues eso fue todo de parte de Luchadoras. Pueden entrar a luchadoras.mx/Internet Feminista y ahí van a encontrar muchos recursos también. Bueno, muchísimas gracias, Lulú. Yo tengo que decir que además de que Luchadoras trabaja en, digamos, en un amplio número de frentes, por decirlo de alguna manera, a mí me encantan yo no conocía este último vídeo, pero sí conocía la clica, yo no sabía que era un recurso de ustedes y me pareció preciosísimo, me pareció muy bonitas las imágenes, los dibujos, los diseños me parecieron preciosos y luego cómo llegaban también, el mensaje, digamos, la información, cómo se transmitía también me pareció muy interesante. Si quieren nos podemos ver todas ahora, si les parece, si no lo ven o no lo estiman, no hay problema ninguno. Bueno, yo quiero empezar diciéndole que, para empezar, la definición de las 13 formas de ciberviolencia para mí fue un recurso maravilloso, porque cuando yo empecé con esto, realmente, efectivamente, los términos eran complicados, no sabe una mucho ni dónde empiezan ni dónde terminan, y entonces fue como muy facilitador, te localiza, ¿no? Un esquema importante. Y bueno, muchísimas gracias por las intervenciones y lo que debo decir es que lo que me parece que es de un potencial transformador maravilloso es la red que tienen ustedes montada, ¿no? El trabajo que tienen en red, me ha encantado porque además me ha parecido como muy visual algo que has enseñado tú, Fernanda, que era el mapa y decía algo así como, el eslogan decía algo así como, no estás sola, estamos en red, ¿no? Y es verdad que después de escucharlas es una sensación que una se lleva, ¿no? Están trabajando en red, es real esto, ¿no? Y los recursos y las investigaciones y las formas se van de una entidad a otra y de un lado a otro del continente, ¿no? Maravilloso. Yo creo que nos tenemos que sumar a eso sin lugar a dudas.
Y bueno, yo no sé si voy a dejar hablar al resto porque no me ha dado tiempo, estaba abstraída escuchándolas y no me ha dado tiempo a hacer una opción, una búsqueda por el chat. Sí que les puedo... Querida, yo lo que sí quería sugerir es que ya llevamos, todo el mundo tiene toda libertad de mover su trasero como quieren, a mí me gusta moverlo mucho, pero una bronca con los webinarios es precisamente que nos estamos jorobando, nos estamos quedando miopes como yo. Entonces, cualquier momento, les sugiero de verdad, por favor, compañeras que están en esto, agarran un objeto que tienen en su escritorio en este momento, agárranlo con las dos manos y estírense. Les va a ayudar mucho a sus hombros, lo pueden dar vuelta así. De verdad les invito a hacer esto, realmente les va a ayudar mucho y les invito a hacerlo en cada webinario, obviamente no tienen que prender sus cámaras y les invito, les ruego como alguien que está realmente miope, tienen que mover su vista ahorita, pueden escucharnos, mover la vista a un horizonte y haz esto cada 15, 20 minutos. Busca un horizonte, no siempre en la pantalla. ¿Quieres ahora descansar tu vista? Busca un horizonte, por favor. Y tienes que hacer este trabajo con tus ojos, porque nos queremos sanas y salvas, porque hay muchas cosas que queremos hacer y disfrutar en esta vida. Entonces, ayuden a sus hombros, ayuden a sus ojos, ya pueden hacer más cosas. Aunque aquí 2 horas juntos, vamos a estar 2 horas juntas así fluidas y cómodas, porfis. Nada más les invito porque sí es mucho tiempo juntos, ¿no? Con la pantalla. Muchas Ahora gracias. sí, hagan todas las preguntas que quieren, pero sí quiero recordar que tenemos cuerpos. Importante, que a veces se nos olvida, es verdad. Bueno, yo voy a mirar un poquito, bueno, comentarles a todas las compañeras que hay muchísimos recursos, ¿vale? O sea que esto hay que mirárselo despacito. Y bueno, quedarán colgados también, efectivamente, para quien quiera mirar y quien quiera consultar. ¿Vale? Hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que hemos escuchado mucho, y es que prácticamente no hay información, o sea, no hay recogida de datos. Entonces, me ha parecido también muy interesante, Lulú, que la recogida de datos no sea algo así, porque estuvieron, las investigaciones son maravillosas, las de Don Stech, y las de Pícara con Kalala, ¿no? Con el colectivo Kalala, pero eran como más, digamos, más académicas, ¿no? Me ha parecido maravilloso la manera de hacer una investigación interactiva, es decir, participativa entre todas, ¿no? De manera que incluso haya una ruta, ¿no? Para seguir determinados ciberviolencias machistas, saber dónde empiezan y dónde terminan. Muy interesante también. Esto también habrá alguna manera de revisarlo, ¿verdad? Sí, bueno, justo en la página de Internet Feminista viene un apartado que se llama Violencia Digital, y ahí pueden ver los 3 informes que hemos publicado. El primero junto con otras organizaciones, el segundo sobre mujeres en la política que viven violencia cibernética, y este último. Perfecto. Muchas gracias, me parece muy interesante. Y déjame mirar porque no quiero yo... Ha habido comentarios también sobre... Que nos hagan preguntas en el chat. Sí, sí. Ha habido comentarios también de Fernanda, que a ver si te lo puedo leer, de un poco cuando has empezado a hablar y has mostrado los juegos estos online, ¿no? Donde de alguna manera el trofeo, lo que llegas a ganar es que la compañera en cuestión se quede en bikini, ¿no? Ha habido comentarios sobre ese tema, también no los encuentro ahora mismo. Pero bueno, está claro, ¿no? Aquí hay Victoria, la compañera Victoria hablaba de las mujeres sexualizadas en muchos juegos, ¿no? Y bueno, pues esto sabemos que funciona así, pero como dice Erika, estamos aquí para trabajar en ello, ¿no? Y ver qué otras maneras, ¿no?
de meternos en ello y de contribuir a que se visualice no solo eso, sino también la otra parte, ¿no? Las grandes, yo no estoy muy metida en este tema, pero las grandes mujeres que son jugadoras también, ¿no? Que están en este tema. Yo hay una cosa, Erika, que me gustaría también comentarte, que preguntarte, desde APC se está trabajando con muchas otras organizaciones, porque tú comentabas que luchadoras y TEDx son parte digamos, de las redes que trabajan con APC también, y están trabajando, por lo que te he entendido, también en Asia y en África. O sea que, digamos, APC está trabajando a nivel mundial y global, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones nació al inicio de los 90 y como organización miembros es una red de diferentes organizaciones trabajando temas de tecnología, de Internet en específico, y en su momento eran nodos independientes de la sociedad civil por la mayor parte de los años 90, y luego viendo que más y más no era necesario ofrecer acceso específicamente, sino comprender derechos digitales, comprender la vida en Internet, hacer política pública en Internet. Entonces la membresía se ha ampliado mucho a no ser puros nodos de Internet. Y chistosamente ahora, dado que hay muchísimas iniciativas de redes comunitarias ofreciendo Internet, pero a nivel local, donde nadie quiere llegar a ofrecer un servicio comercial competitivo, entonces, de nuevo, hay muchos nuevos miembros que están ofreciendo redes locales, como Senseleni en Sudáfrica o Altermundi en Argentina, que ofrecen redes muy locales o incluso iniciativas de instalación de redes mesh o de malla. Y la verdad no sé, se dice redes mesh, ¿no? En español, en España, no sé cómo lo dicen ustedes. Donde como redes autónomas, ¿no? Para poder interconectar, crear ya sea intranets o bien conectar vía algún servicio de Internet al Internet amplio. Pero ha sido muy interesante. De hecho, tuve el gusto de durante el encuentro de Dominemos la Tecnología 2020, hubo una sesión donde unas compañeras de Brasil, Portales Sin Fronteras, me parece, compartieron cómo construyeron una red local en un pueblo en Brasil bastante alejada de Internet, donde se podrían interconectar entre ellas y entre ellas durante la pandemia compartir historias, porque pues estaban separadas, estaban haciendo distanciamiento social, pero así lograron entre WhatsApp juntar muchas diferentes audios y luego transmitirlos en su red mesh, y están viendo la posibilidad de instalaciones en Brasil y en otros lados. Por ejemplo, vi un grupo que se llama Cool Lab, y aquí propiamente en México, en iniciativas independientes en Michoacán, en Cool Lab en Brasil están construyendo redes comunitarias utilizando torres de bambú, por ejemplo. Entonces hay este trabajo muy distinto y amplio de APC, desde política pública hasta estos niveles de acceso local con paneles solares y cómo puedes realmente ofrecer un acceso en lugares donde no hay interés en que haya conexión a Internet, pero sobre todo cómo esto lo vive la comunidad, entendiendo la comunidad como algo mucho más amplio, construido de todos sus integrantes, no solamente los hombres líderes de la comunidad, ¿no? Entonces eso también es importante. Y me encantó lo que dijiste de la investigación, y Lulu también, reciente Lu, estabas compartiendo diferentes investigaciones que han salido de América Latina de estos temas, de hiperderecho, también creo es el taller de comunicación y medios de las mujeres en Ecuador, que recién hicieron un análisis, les puedo poner la liga, y lo que pasa, a mí me asombra, porque hicimos investigación en APC muy específico en ese entonces con los primero 8 países, luego 5, y honestamente, perdón, 13 países, luego 8, pero honestamente los resultados, aunque las maneras de ataque son mucho más sofisticados, eso sí, las respuestas siguen siendo, pues, desconéctate. Las policías siguen sin capacitación, sin capacidad de investigar, sin capacidad de respuesta. La victimización y culpabilizar a la víctima siguen siendo los mismos problemas. O sea, es impresionante cómo se repite con cada estudio que he leído a nivel nacional las mismas cosas, ¿no? Y si una persona está cruzada por muchas identidades o ocupa, su cuerpo es cruzada por muchas diferentes identidades,
es todavía más la culpabilización. ¿Cómo se te ocurrió ser trans, no? Eso es tu culpa, ¿no? Tú atraes la atención, etcétera. Entonces, o peor todavía, racistas diciendo, pues mira, mi bebé, eres tan sexy, pues ¿qué esperabas, no? Y la censura de ciertos tipos de personas sigue siendo lo mismo. O sea, esos patrones, ¿por qué? Pues porque son sistémicos y quieren hacernos pensar que es mi problema. No lo es. Es nuestro problema, sí, pero es un problema mucho más grande. La solución no puede cargarse nada más en nosotras. Eso es muy importante. Tenemos en APC también una iniciativa en el Programa de Derechos de las Mujeres de investigación feminista. Es la red FIRN, que es Feminist Internet Research Network, donde no solamente estamos hablando de investigación por parte de feministas de temas que interesan al feminismo en cuanto a Internet, pero también que realmente cuestiona cómo hacemos investigación. ¿Estamos hablando de objetos de estudio o somos todos sujetas? ¿Y qué tipo de razón de hacer esta investigación, no? Y siempre voy a recordar a luchadoras cuestionándonos cuando estábamos haciendo la tipología, porque hace mucho tiempo, cuando estábamos haciendo esta investigación, hacíamos una mapa y podrían hacer crowdsourcing y hablar de sus casos. Y Lulú decía, pero ¿y cómo contactaban a la gente afectada? Digo, bueno, eso era opcional porque era totalmente anónimo y no queríamos invadir la privacidad. Pero ¿cómo les ayudas? ¿En qué les sirve? ¿No? Y era nada más construir evidencia. Entonces cambiamos por completo también. Hemos acompañado a muchísimos casos, pero eso lo considerábamos acompañamiento, no parte del mapeo, ¿no? Eran como separados. Y entonces decimos, pues sí, es totalmente extractivista este cuestionamiento que viene de feministas tan importantes en nuestras vidas. Son transformadoras estos tipos de preguntas y solo surgen cuando estamos entre nosotros hablando y cuestionándonos, también exigiéndonos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso. Entonces FIRN tiene muchos estudios y uno es con una red de organizaciones feministas, un grupo feminista que está instalando con otras mujeres sus propias redes. ¿Y qué es la diferencia cuando tú construyes tu red de conexión a Internet para tu comunidad, para tu círculo, y qué implica cuando se rige no por términos de comunidad, sino por términos feministas, que esos sean tus términos y principios, o cómo se llama, community standards, ¿no? O sea, ¿cómo serían esos términos de Facebook si nosotras la definiéramos, ¿no? O sea, esos son como algunas de las cosas que se han estado planteando en algunas de estas investigaciones. Entonces, APC es una organización que sí tiene programas de trabajo, pero tenemos esta riqueza, increíble cantidad de miembros, más que nada miembros de organizaciones como TEDIC, pero también hay miembros que son individuos que también buscan un lugar donde pueden hablar de cosas geeks sin sentirse tan raro. Claro, ¿no? Y la riqueza, ¿no? Por supuesto de las individualidades, pero de las organizaciones también, ¿no? Sí, no, es increíble el trabajo que se realizan. Y son distintas, algunas son consultoras, algunas son organizaciones civiles, algunos son nodos dedicados a servicio, o sea, es muy, muy distinto. Algunas están trabajando, por ejemplo, un gran aliado también de Dominemos la Tecnología es Nigeria CITAD, y está capacitando y tiene un centro de capacitación donde están trabajando con chavas. Y hay que recordar en Nigeria todo lo que ha pasado con el secuestro de chavas, ¿no? Bring back our girls, ¿no? ¿Se acuerdan de ese hashtag? O sea, ellas están trabajando exactamente en esta zona. Entonces, lo que es trabajar y fomentar la educación y acceso a la información y que trabajar en la tecnología es tu derecho como niña, ese tipo de trabajo también es fundamental. También vemos, y yo sí tengo que decir que no toda APC es feminista, eso es una realidad, pero su enfoque y su proceso de tecnología transformativa yo creo que sí, por lo menos es transversal. Claro, no está claro que es importante. Esto yo también me lo he apuntado, ya te digo, que no me va a dar tiempo esta Navidad. También me he apuntado. No, pues sí, no. Nada más escuchar los podcasts de TEDx son una delicia. No. No, también, debo decir, por ejemplo, que también me ha parecido preciosísimo el dar voces a mujeres de las comunidades, ¿no? Que
con el doble efecto, primero porque me encantará escucharlo también, primero porque la forma que tienen ustedes de presentar las cosas son muy bonitas, pero segundo porque da también lo que tú decías, Lulú, ¿no? Un poco de refuerzo personal y ¿sabes? Autoposicionamiento en la vida, ¿no? Es decir, pues sí, esta soy yo y esto he sido capaz de hacerla yo, ¿no? O sea, y además cosas tan distintas, ¿no? Pasamos desde una activista hasta a una luchadora, ¿no? Una luchadora en el sentido deportista de la palabra, como nos has comentado tú, ¿no? Que también es especialmente interesante. Sí, ahorita les pongo en el chat los enlaces. También en Luchadores tenemos una sección que nos gusta mucho, se llama Genias, y justo lo que hacemos es que entrevistamos a una mujer, no sé, por ejemplo, una mujer que hace danza, o hace poesía, o es científica, y entonces le preguntamos a su vez qué mujeres la han inspirado a ella. Uh-huh. Entonces, literal, como una cadena de recomendaciones de mujeres que están haciendo cosas súper buenas y eso, te enteras, por ejemplo, les recomiendo mucho, ahora la pongo ahí, la entrevista a Antígona Segura, que es una científica, astrobióloga mexicana, y entonces ella empieza a hablar como de una de las mujeres fundadoras de la universidad, de la Facultad de Ciencias, y que no sabes, o sea, no sabías que existía, ¿no? Entonces también es una forma de rehistoriarnos juntas, ¿no? De, pues, ¿quiénes han contado las historias siempre? No hemos sido nosotras, ¿no? Sí, sí. Es nuestro tiempo. Sí, tú hablabas de cambiar también la historia, ¿no? Del Internet y de alguna manera los referentes, ¿no? Las referencias que hay, que suelen ser, vamos, en su mayoría masculina. Y luego, Fernanda, te quería comentar a ti también, porque ustedes están trabajando mucho, hay dos cosas que se me quedaron en la cabeza, están trabajando mucho para romper la brecha digital, ¿no? En comunidades. Ahí están trabajando mucho, me gustaría que nos hablaras un poquito del asunto. Y luego también me contaste, justo antes, esto no fue aquí, fue justo antes de entrar, pero que habían organizado algo como cultural, o sea, a través de la cibernética, ¿no? A través del Internet. A ver si nos podías dar también alguna pista sobre eso. Dale, bueno, primeramente comentarles que todo nuestro programa Cerebro Feminista tiene un enfoque de informativo acerca de cuidados en Internet, seguridad digital, también feminismo en Internet, especialmente con nuestra serie de podcast. Tenemos una serie que se llama Magia, Feminismo en Internet, donde hablamos con varias activistas de América Latina acerca de cómo vemos Internet hoy en día, los espacios de Internet, y cómo nos imaginamos también una Internet feminista. También tenemos una serie de episodios que se llama Fracasitos Digitales, donde básicamente como que hablamos sobre casos de fracasitos digitales, ¿verdad? O sea, de cosas que nos pasan en Internet, cómo las solucionamos, qué impacto tiene en nuestra vida. Siempre con la idea siempre de una manera medio jocosa, pero a la vez informativa. Y nada, también, pero sí, gran parte de nuestro trabajo también es de formación. O sea, nosotros trabajamos bastante en proyectos enfocados a mujeres. Especialmente tenemos este evento que había mencionado también, que tenemos un evento anual que este año no lo pudimos hacer lastimosamente por el tema de la pandemia, que es la Hacker Fem, que la venimos haciendo en 2017. Y básicamente es una reunión de mujeres en tecnología. Que yo justamente participé, antes de entrar a TEDx, yo participé ahí con varios otros proyectos que tenía, y es muy genial porque básicamente es un evento donde generalmente tiene invitadas internacionales, invitadas locales, donde distintas mujeres de ámbitos súper distintos, o sea, teníamos de repente entrevistadas que eran biólogas, entrevistadas que eran ingenieras, entrevistadas que eran diseñadoras, artistas, músicas, un montón una variedad así gigante de chicas
que daban talleres o charlas. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado creo que fue que participé yo ahí en un taller o sea, estuvimos organizando y participé de un taller de mezcla de música, por ejemplo. O sea, que una chica, como que comentaba, a mí siempre me encantó mezclar música, utilicé internet para aprender, mostró un montón de recursos y hicimos un pequeño taller básico de cómo hacer eso, y la idea es nada, como que conocer, participar en los talleres y conectar con otras mujeres que trabajan en tecnología o que no, que les gusta crear, mujeres empoderadas, ¿no? Y a partir de ahí creamos un montón de redes, especialmente a nivel nacional. Y bueno, eso es más que nada nuestro trabajo de formación. También realizamos talleres de seguridad digital. Esto trabajamos mucho con grupos activistas. Nosotros utilizamos una metodología que se llama SafeTag, que fue desarrollada por Internews. Y nada, la trabajamos con un montón de colectivas que básicamente donde lo que hacemos es un análisis de amenazas, de riesgos que ellas tienen en Internet y como que proponemos soluciones a corto, mediano y largo plazo para las organizaciones. Realizamos esto tanto con organizaciones grandes como con colectivas feministas pequeñas, ¿verdad? De repente muy autogestionadas. Y bueno, eso es lo que trabajamos más nosotros desde TEDIC. Y la segunda pregunta fue, sí que habías mencionado que otro proyecto que tenemos desde Cyberfeministas, bueno, muchas veces nosotros desde TEDIC siempre buscamos acercar la información sobre estos temas. De repente son temas un poquito complejos. Muchas veces queremos hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de capitalismo de vigilancia, un montón de cosas. Entonces, este año justamente en conjunto con el Juan de Salazar, que es parte de la cooperación española acá en Paraguay, ellos nos hicieron apoyo justamente para contactar con un montón de artistas, hicimos una clínica de arte online que se llama la Expo Pop-Up Tech, que voy a tirar acá también el link en el chat. Y nada, la Expo fue una experiencia increíble porque hicimos una selección de artistas, o sea, como que abrimos una convocatoria a artistas de la región. O sea, la pandemia tuvo eso de bueno, que nos permitió trabajar muchísimo más a nivel regional. Y tuvimos artistas, mujeres, hombres, personas no binarias, que en total fueron 10 artistas. Y con ellos hicimos como una serie de talleres acerca de temas muy tecnológicos. O sea, hablamos sobre feminismo en Internet, datos personales, capitalismo de vigilancia, inteligencia artificial, un montón de cosas. Y después la idea es que ellos, a partir de esa información y también desde su perspectiva artística particular, realizaron un total de, creo que fueron 8 obras de arte. Y también les dimos a ellos herramientas para trabajar de manera digital, que fue algo que muchos de ellos no trabajaban de esa manera. O sea, trabajaban muchísimo con recursos analógicos, vamos a llamarle. Y con el tema de la pandemia, bueno, tuvimos que mudar. Originalmente el proyecto iba a ser un proyecto físico, pero después mudamos todo a internet y fue una experiencia muy genial porque contactamos con una artista plástica justamente que trabaja un montón con medios digitales. Y a partir de ahí surgieron un montón de proyectos extremadamente interesantes, ¿verdad? Que no teníamos ni idea que iban a surgir, no teníamos idea de qué iban a hacer los chicos. O sea, fue un tema de tirarles información, ellos absorbieron y después tiraron estas 8 obras de arte que pueden visitar en la página que es expo.tedic.org. Y nada, también trabajamos mucho ese tipo de temas, ¿no? Aparte de, bueno, el feminismo es transversal a todos nuestros proyectos, pero sí, estuvimos trabajando también con temas con temas de arte, de difusión, de imagen, campañas comunicacionales. También trabajamos un montón de diferentes temas. Desde cosas de feminismo hasta cosas como voto electrónico, un montón de temas que pueden, en nuestra página pueden ver. Ahí hay demasiada información, porque en serio hacemos cosas muy distintas de repente, pero sí. Les invitamos a mirar la expo que está genial. También todos los cursos también están en internet. O sea, todas las charlas que nosotros llegamos a dar están en internet, por si no tienen si ya terminaron de leer todos los recursos que pasaron Erika y Lulu y los que pasé yo, pueden sentarse también a mirar las clases que hicimos con los chicos de la expo, ¿no? Muchísimas gracias. Y yo voy a ver
Hacemos actividades, dice Erika, hacemos actividades de formación con círculos de aprendizaje y conocimiento libres y feministas. Sí, sí, Claro. se me olvidó mencionarlo, Carla, pero no, exactamente eso. O sea, este año hicimos durante el encuentro uno de respiración con todo el cuerpo con Lilian As, que fue No, en ese increíble. estuve yo, y cuando te vi antes diciendo Sí. el estiramiento, dije, esto lo sacó de Lidia. No, de hecho, ese no, lo saqué de otra feminista increíble y defensora de libertad de expresión, Vishaka Datta, en Point of View, que hace un trabajo increíble de expresión sexual y también sensible a personas que viven con discapacidad, increíble. Se les recomiendo su revista que es Skin Story. ¿Cómo es? ¿Skin Stories o Deep Stories? O Skin Deep Deep Stories. Dives. ¿No? Deep Dive, Skin Stories, algo así, ahorita lo busco, en inglés de la India, increíble, pero sí, o sea, mis respetos a Lili, pero otros que hemos hecho es cómo hacer bots en Twitter, con Steph, quien era nuestro DJ para portugués y español, de diferentes recursos geeky, durante el encuentro estos días, y hemos hecho otros ejemplos de cursos y esperemos poder hacer algo de futurismo y también de hacer scenes, etcétera, con personas trabajando ideas de un futuro abolicionista africana, o sea, buscando rescatar esta visión de Octavio Butler tan importante de otros futuros, ¿no? Donde nosotras los escribimos, estos otros futuros. Entonces, no, sí, nos vamos a divertir juntos, compañeros, si quieren seguir con nosotros, después de las vacaciones. Yo creo que por lo menos lo que me llevo yo, no sé el resto de las compañeras, pero lo que me llevo yo es que somos nosotros los que tenemos que cambiar las cosas en el sentido de que tenemos que seguir en esto, ¿no? Y que nos tenemos que divertir, porque en esto hemos estado siempre, pero hay que verle el lado de la diversión, el lado en fin, de disfrutarlo también, ¿no? Entonces esto es algo nuevo que estoy descubriendo ahora un poco tarde, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, como se dice aquí. Así que vamos a por ello. Yo creo que ya las compañeras no se están animando, no sé si es que también ya son las 7 aquí, y igual ya después de un duro día de trabajo, pues ya están las compañeras también un poco cansadas. No sé si quieren decir algo, no sé si quieren intervenir. Ya es el fin de año también. También es verdad. De año de pandemia, además. Gracias por poner el enlace a lo de Point of View, lo de Deep Dives, gracias. Si leen inglés, es exquisito también. ¿Quieren comentar algo? Decir antes de marcharnos, de despedirnos. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Yo ¿Sí? voy a decorar mi árbol. Muy bien. Ya te lo he visto detrás. Digo, ya, hoy esto promete. Muchísimas gracias por todos los aportes. La verdad que comparto con Carla como esta sensación de, madre mía, cuántas cosas por mirar, cuántos recursos, cuánto me parece maravilloso, ¿no? Es como un montón de regalos, ¿no? En forma de iniciativas, de vídeos, de aprendizajes que nos han aportado. O sea que estamos encantadas. Y nada, estamos en contacto seguro. Con chelas, sin chelas, con vinos, este año y el que viene. Lo dicho, compañeras, un gran placer y seguiremos en contacto. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo. Dale, un abrazo. No se vayan todavía, que queremos Okay. invitarles, no se me vayan, queremos invitarles a la sesión de mañana y aunque por la diferencia horaria no sé si se podrán unir, también les queremos invitar el viernes a ustedes y a todas las participantes. Mañana tenemos nueva sesión a las 5 de la tarde, hora canaria, y el viernes tenemos nueva sesión a las 10:30 de la mañana, hora canaria. Entonces, bueno, decirles que mañana van a estar con nosotros. Un momentito que les comento. Va a estar Acoso Online con ustedes, Sí, no lo pierdan. sí. No lo pierdan. Candy, Increíble iniciativa. está Candy de acoso. Y luego hay una compañera, perdona Ana, para que presentes a Naira, si te parece.
Sí, sí. No, comenta tú si tienes ahí el programa. Es que justo le iba a decir y no tenía el programa delante para decirlo bien. Como me toca presentar a mí, yo ya me los he mirado. Pero porque, claro, me toca a mí mañana coordinar. Me digo, ay, a veces no voy a decir bien el nombre. Y iba a ir a Santana, que es una compañera de aquí, que por favor, Lulú, me tienes que dejar que le enseñe el vídeo que nos has enseñado, el último. Ella se dedica, ella trabaja con videojuegos, esa es su especialidad, y se lo voy a enseñar porque le va a encantar. Y Genial. tenemos a Candy que me comentó, además, Candy es de México también. Y me comentó que también la red había llegado a España, no lo sabía yo, o sea que... He puesto en el chat el enlace donde pueden ver todo el programa y difundir. Nada, a las que quieran, pues les vemos de nuevo mañana y pasado y seguimos en contacto. Súper. Gracias. Muy buenas Muchas gracias. Hasta luego. Buenas a tardes. todas. ¡Feliz año! Feliz año, felices fiestas. Gracias.